estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy, domingo 6 de agosto, Dios nos permite tener la oportunidad una vez más de poder escuchar su voz, meditar en su palabra, y en primer lugar vamos a orar para encomendar este tiempo en sus manos y que Él sea dirigiendo de principio a fin esta meditación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día de vida que tú nos das, por el privilegio que es para nosotros, Señor, poder acercarnos a ti y disponer este tiempo y nuestro corazón para poder atender a tu voz, Señor. Sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra y tú tienes algo especial para cada uno de nosotros en este día. Abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos, Señor, que nuestras vidas puedan de alguna manera, Señor, no solo recepcionar tu palabra, sino ser instruida por ella, y que haya cambio y transformación, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Te encomendamos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. En este día nuestro devocional tiene como título Discipulado y Capacitación, y continuamos en el libro de Hechos. El día de hoy nos toca leer el capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice así: Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bueno, para los que venimos leyendo el devocional, días anteriores hemos visto cómo Pablo viene prácticamente cerrando lo que vendría a ser su segundo viaje misionero, ¿no? Él estuvo en Éfeso de una forma muy breve, ¿no? Dejó ahí a Priscila y Aquila, ¿no? Que eran sus compañeros, con quienes Pablo había ya desarrollado una amistad, ¿no? Compartían el mismo oficio, ¿no? Y entendemos que también ya ellos conocían del Señor y habían seguramente escuchado a muchas de las enseñanzas de Pablo. También hemos visto a Apolos, ¿no? Que ya aparece en Éfeso, porque ya Pablo pasó solamente brevemente por Éfeso, y luego ya él se encaminó hacia Jerusalén o hacia Antioquía, y luego sabemos que él vuelve a visitar las iglesias donde él, o los lugares donde él había estado y había compartido, donde ya había visto que el Señor había tocado corazones, tanto de judíos, de griegos, y él estaba nuevamente retomando el poder visitar esos lugares para poder confirmar a los hermanos, animarlos, ¿no? Y llega a Éfeso nuevamente, ¿no? Así es como inicia aquí el versículo 1, contándonos de que Apolos por un momento se va a Corinto, ¿no? Que estaba frente a Éfeso, se va, cruza, ¿no? Y va a Corinto. Y en ese momento es que aparece Pablo, ¿no? Pablo aparece en Éfeso y se encuentra con ciertos discípulos, ¿no? Más adelante vemos que el número de estos hombres era 12.
Y bueno, sabemos que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Hemos podido ver en todos los versículos y capítulos anteriores cómo él realmente ya no vive para sí, ¿no? Como él mismo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Él ya no vivía para sus ideas, sus conceptos, él ya no vivía de acuerdo a lo que él pensaba que debía hacer, ¿no? Él se dejaba completamente guiar por el Espíritu Santo era el que muchas veces le impedía ir a un lugar, el Espíritu Santo le abría puertas en otro lugar, en un momento él se encuentra solo, ¿no? Hemos visto también que él tiene que enfrentarse solo, ¿no? a multitudes y compartir con valor, ¿no? El Señor mismo le dice que no temas, ¿no? Y que sigue, o sea, realmente que siga adelante, y vemos en Pablo a alguien realmente completamente enfocado, ¿no? Completamente entregado a la obra de Dios. Él sabía que para él Jesús y su evangelio, extender el reino de los cielos, era su prioridad por encima de su propia vida. Él estaba dispuesto a sacrificar su propia vida incluso, ¿no? Vemos que en algún momento también él es apedreado, él prácticamente es como puesto en un lugar como si ya estuviera muerto, ¿no? Luego vemos que él se levanta, se limpia, ¿no? Sus ropas, sus vestidos, y sale de aquella ciudad, sigue predicando y vuelve a la misma ciudad donde había pasado esta situación. O sea, él realmente estaba completamente lleno de ese amor y esa pasión por el Señor y ese enfoque de servirle, ¿no? Y también vemos que Pablo, por el mismo Espíritu Santo que tenía él dentro de sí lleno, él era un hombre que tenía mucho discernimiento, era muy observador, ¿no? Y en esta oportunidad él se da cuenta de que estos hombres habían solamente escuchado parte, digamos, de la doctrina, ¿no? De Dios, solamente habían recibido, como dice, el bautismo de arrepentimiento de Juan, ¿no? Juan el Bautista era aquel que preparaba el camino que precedía lo que iba a venir, que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Conocían la palabra, la escritura, ¿no? Los profetas, ¿no? Que hablaban del Mesías, ¿no? Y se arrepentían en preparación a la llegada de ese Salvador, de ese Mesías, ¿no? O sea, es decir, disponían su corazón, se arrepentían de sus pecados, todo era muy genuino, obviamente delante de Dios, con miras al Mesías, al Salvador. Pero ya el Salvador había venido, ¿no? Jesús ya había venido, se había revelado como el Hijo de Dios, ya había sido crucificado, había muerto, había resucitado, había estado con sus discípulos y ya había nuevamente ascendido a los cielos, ¿verdad? Entonces, esa parte era la parte en la que Pablo pudo discernir que estos hombres necesitaban conocer, tener el conocimiento, ¿no? Y no solo eso, sino que pudiesen tener el conocimiento también de la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el protagonista, y era el protagonista en ese tiempo, ¿no? Jesús ascendió a los cielos y él dijo que no los iba a dejar solos, no solo a sus discípulos, sino a todo aquel que creyese en él a partir de ahora, ¿no? Vendría el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿verdad? Y vino de una manera extraordinaria. Y desde ese entonces el Espíritu Santo viene a cada creyente, a cada hijo de Dios, ¿no? Que deposita su fe en Jesús. Viene el Espíritu Santo a morar, a vivir en nosotros, ¿verdad? Él es el sello, ¿no? La palabra dice que Él nos sella con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos hace sus hijos, somos posesión de Él por medio del Espíritu Santo, pero ellos no conocían al Espíritu Santo. Y en ese momento es que Pablo ora por ellos, pone las manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Y nuevamente se ve la señal que es muy característica de ese tiempo y aún en nuestros tiempos, el hablar en lenguas, el profetizar, ¿verdad? ¿No? Y esa era la señal, la muestra, ¿no? El testimonio para muchos de que el Espíritu Santo era el mismo Dios vivo viviendo en ellos, ¿verdad? Y manifestando de esa manera su poder, ¿no? Su obrar sobrenatural, ¿verdad? Que iba mucho más allá de la capacidad, la mente, ¿no? humana. Y es algo maravilloso, ¿no? Como Pablo sigue teniendo ese enfoque, esa sensibilidad de seguir haciendo la obra de Dios, ¿no? Por eso es que este devocional tiene como título Discipulado y Capacitación, ¿no? Porque ya no solamente es la evangelización, ¿no? Que es parte de lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. El Señor Jesús también, recordemos, nos encomendó a ser discípulos, ¿verdad? Y hacer discípulos es enseñar, es estar, permanecer con aquel que recién está conociendo los caminos del Señor y tener el tiempo, ¿no? Darse el tiempo, tener la sensibilidad de ver que esta persona realmente, o este hijo, esta hija de Dios realmente conozca bien las Escrituras, conozca bien los principios sobre los cuales se va a ir fundamentando su fe cristiana, ¿no? Y va a ir caminando y su vida va a comenzar a ser una vida distinta y nueva.
Y esto es lo que sucede en Éfeso, ¿no? Sabemos que Éfeso también, luego más adelante vemos que Pablo en un momento escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Vemos a Éfeso también en el Apocalipsis, ¿no? Como una iglesia a la que el Señor Jesús envió un mensaje, una iglesia que trabajaba mucho, una iglesia que se sacrificaba mucho por el Señor. Entonces vemos que al final dio fruto la labor de Pablo, ¿no? Y es una labor que acá empieza, ¿verdad? Pero también continúa, ¿no? Porque él dice que permanece 3 meses yendo a la sinagoga y hablando siempre con ese valor que caracterizaba a Pablo, hablando con los judíos, haciéndoles quizás ver por el conocimiento mismo que ellos tenían de las Escrituras, quién era Jesús, ¿no? Que él era el Mesías, que él era el Cristo, ¿no? Pero lamentablemente, una vez más, se levanta la oposición, hay muchos que no creen, y que no solamente no creen, ¿no? Sino que lamentablemente maldecían, dice el camino, maldecían, es decir, hablaban mal, querían tirar abajo las enseñanzas de Pablo, ¿no? Querían producir confusión, querían hacer que realmente la gente no crea, ¿no? Y causar división. Pero Pablo es muy sensible a todo esto también, y lo que hace es separar a los discípulos, a los que verdaderamente habían creído, y dice aquí que los lleva a una escuela de un tal tirano, ¿no? No se menciona más, ¿no? Acerca de quién era. Pero se sabe, obviamente, que en ese tiempo, tanto cuando Pablo estuvo también por Atenas, estuvo por Corinto, que en esas épocas pues había mucho el tema de la filosofía, el pensamiento, ¿verdad? Y había muchas escuelas donde se enseñaban muchas de estas cosas, ¿no? Tiranos muy posiblemente también haya sido alguien que en el día a día pues tenía quizás un local, un lugar donde venían muchas personas a aprender de muchas cosas, de muchas filosofías. Y bueno, Dios usa a esta persona para que seguramente le permitiese usar sus instalaciones a Pablo para poder estar ahí. Él permaneció ahí, dice aquí, 2 años. 2 años estuvo con ellos, con estos judíos, pero también con griegos, enseñándoles más acerca de la palabra de Dios. Y eso es la parte en la que el devocional se refiere a capacitación, ¿no? Ya no solamente es un discipulado, ya son clases más profundas, maravillosas de Pablo, de alguien que había sido instruido, ¿no? Como él decía, los pies de Gamaliel, ¿no? de un judío de renombre, un maestro de maestros, ¿no? Y Pablo era no solamente ya muy conocedor de la palabra o digamos de lo que hasta ese momento ellos tenían, ¿no? Como contenido de la palabra de Dios, sino que también en experiencia, ¿no? Un hombre que había recibido mucha revelación de parte de Dios, que vemos también, hemos visto en versículos anteriores, capítulos anteriores, que incluso había hecho un voto, ¿no? Un voto de separación, de consagración al Señor Jesús, y es un hombre que todavía practica seguramente muchas costumbres de su propio judaísmo, pero que lo llevaban a él a poder realmente mostrar que tenía una vida completamente consagrada a Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo lo tomaba a Pablo de una forma poderosa, ¿no? Y hacía cosas tremendas, cosas realmente muy, muy asombrosas, muy fascinantes. Y es por eso que este libro, que se llama Hechos de los Apóstoles, muchos también lo llaman Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque en realidad el Espíritu Santo es el protagonista de este libro, ¿no? Así como lo fue Jesús de los Evangelios, por así decirlo. Ya en este libro de Hechos, donde vemos realmente cómo comienza la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, son los hechos del Espíritu Santo. Él es el protagonista, ¿no? Pablo, Pedro, los apóstoles, ¿no? Los discípulos incluso que son mencionados aquí, muchos de ellos usados por el Espíritu Santo. Son instrumentos, pero el protagonista es el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que vemos a través de estos versículos, realmente cómo el Señor sigue obrando de una manera tan maravillosa, tan minuciosa, detallista, tan bonita, ¿no? Y que después a lo largo de los años se ve que hay un fruto enorme, ¿verdad? Hay un fruto enorme hasta nuestros días, ¿no? Porque la palabra de Dios es vida, y hasta el día de hoy nos habla, ¿no? Y realmente el Espíritu Santo lo tenemos todos los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Y el día de hoy también podemos pedirle al Espíritu Santo que Él obre poderosamente también a través de nuestras vidas. Pablo es un ejemplo de consagración, de una vida rendida, y es la vida que nosotros también debemos imitar. La palabra de Dios nos muestra, como en un espejo, ¿no? La vida de Pablo, ¿no? Una inspiración para nosotros, y nosotros podemos mirarnos y reflejarnos ahí y ver también qué tanto nos falta, ¿no? Qué otras disciplinas también podríamos aplicar a nuestras vidas como creyentes para dejar al Espíritu Santo obrar de una forma poderosa, ¿no? Y poder así influenciar nuestra comunidad, el lugar donde Dios nos ha puesto, trabajo, estudios, ¿no? Para que realmente Él pueda
llenar esos lugares con su palabra, ¿no? Y que podamos ver no solo eso, sino las señales, los prodigios y milagros que también, así como hacía el Espíritu Santo, lo sigue haciendo el día de hoy, que nosotros podamos no solamente ser espectadores, sino también poder ser usados y ver esto de primera mano, ¿no? La palabra de Dios siempre realmente nos habla, nos anima, nos desafía, ¿no? Y en este día, bueno, realmente que podamos seguir meditando en ella, que podamos realmente tener ese anhelo en nuestro corazón, ¿no? De ver realmente el obrar de Dios de una manera tan poderosa como la pudo ver Pablo, ¿no? Así que bueno, vamos a orar para finalizar este tiempo y darle gracias a Dios por su palabra. Te agradecemos, Señor, por esta palabra hermosa que tú el día de hoy nos has hablado, Señor. Gracias porque realmente vemos en el libro de Hechos, Señor, la forma como tú, Señor, quieres llegar a cada vida, como tú buscas transformar el corazón de las personas, su familia, su entorno, Señor, porque tú sabes que tú eres lo único realmente mejor que cualquier hombre, cualquier mujer puede, Señor, necesitar en su vida. Solo tú transformas, Señor, el corazón de las personas, tú transformas desde el interior, Señor, y todo aún lo exterior también lo cambias. Eres maravilloso, precioso, tus planes son perfectos, son hermosos y realmente nosotros queremos también permitirle a tu Espíritu Santo ser el protagonista, Señor, y poder ver el obrar tuyo a través de nuestras vidas. Te pedimos que tú sigas, Señor, trabajando, moldeando nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser usados de la misma forma como fue Pablo también en su tiempo. Nosotros también podamos hoy decir que los hechos de tu Espíritu Santo se siguen manifestando, siguen obrando en estos tiempos, Señor. Te damos la gloria, la honra y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que podamos seguir así realmente siendo desafiados y con ese ánimo seguir buscando de Dios para que Él siga usando nuestras vidas. Yo me despido y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Estar contigo